A pesar de que son muy absurdas las sanciones económicas y mucho más absurdas las sanciones culturales contra Rusia, como por ejemplo vetar la música rusa, vetar los productos rusos, la literatura rusa, etcétera, etcétera. Algo que, bueno, al inicio del conflicto en Ucrania fue muy popular, pero después evidentemente se ha abandonado por ser tan absurdo y sin sentido. De todos modos, esto no se ha quitado por completo, porque hace apenas unos días una universidad mexicana en Guanajuato, que es un estado sumamente conservador, otra vez lanzó este tipo de cosas y ha vetado la música rusa en su festival, porque como que después de la bucha han empezado de nuevo a resurgir las sanciones, tanto económicas como estas absurdas culturales. Por ejemplo, también hace unos días Londres le cambió el nombre a una obra que eran las danzarinas rusas y le ponen las danzarinas ucranianas, a pesar de que el autor, que es ruso, o finalmente le puso las danzarinas rusas. O sea, ese tipo de cosas es la llamada cultura de la cancelación, que se ha vuelto muy popular por las redes sociales y que ahora está siendo aplicado en contra de Rusia, ¿no? Quieren cancelar la cultura rusa en todo el mundo. Una, honestamente, tontería completa, pero que no, finalmente, sí, como lo vemos cuando vemos en el mundo occidental, ¿no? Ha caminado en este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que de todos modos sigue siendo, aunque es un absurdo y un sinsentido, sí es una realidad la cultura de cancelación que está llegando también parte de la Tercera Guerra Mundial, que es híbrida más que militar, pero que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Intentar desaparecer la cultura rusa a como dé lugar. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Pues un escándalo de rusofobia en el sector que menos se esperaba en México. Y es que una famosa universidad mexicana, considerada una de las mejores en artes, en humanidades, pero también caracterizada por ser de la ultraderecha, de los más conservadores en México, pues acaban de tener un acto, sí, de rusofobia al prohibir que en sus festivales se toque la música de compositores rusos. Y a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un mes, durante el mes de marzo, señaló lo siguiente: nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico. Es decir, que México no iba a sancionar a Rusia, ni se iba a meter a ser juzgador, porque ya se había fijado una postura clara en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General con respecto al desacuerdo en contra de las invasiones, pero también que no iba a ponerse a sancionar a Rusia o a Ucrania, o no iba a mandar armas a Ucrania. Pues la Universidad de Guanajuato, este estado ultraconservador en donde la oposición ha hecho como su nido de resistencia a lo que ocurre también en el gobierno federal, es acusado de emerger o de ser sede de la emergencia de la rusofobia, pues ha prohibido tocar piezas de compositores rusos. Así lo denuncia Sputnik Mundo y también pues diversos diarios, uno de ellos La Voz de Michoacán y muchos otros, en donde dice: rusofobia presente en México, Universidad de Guanajuato prohíbe tocar piezas de compositores rusos. Medios locales publicaron testimonios sobre la censura de las autoridades de la universidad. Y es que varios estudiantes, al enterarse, empezaron a hacer la denuncia pública en las redes sociales. Cabe señalar que, según los reportes, directivos de la Universidad de Guanajuato, considerada, como decíamos, una de las mejores del país en materia de humanidades y artes, solicitaron a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato no ejecutar piezas de compositores de origen ruso durante las presentaciones de temporada. Los testimonios recabados también por un medio local llamado Correo indican que los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato se negaron a seguir la orden de los directivos universitarios, pues afirmaron que la música no tenía nada que ver con el conflicto en Ucrania. Y prácticamente, en cita textual, lo que respondieron fue que un acto de censura abonaría aún más a la polarización y a la demonización de un pueblo, en este caso el ruso, ya de por sí brutalizado históricamente y al que de ninguna manera se le podía culpar por las acciones de un presidente. La censura del arte y los artistas rusos sería más un acto de agresión en contra de una cultura que un acto de solidaridad con el pueblo ucraniano. Esto fue lo que contestó el director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato a las autoridades conservadoras ultraderechistas de la Universidad de Guanajuato.
La misma embajada de Rusia en México, desde su cuenta oficial, también en Twitter, también contestó lo siguiente: nos llamó la atención la información difundida por algunos medios mexicanos, según la cual la Universidad de Guanajuato está considerando evitar, es decir, prohibir la ejecución de la música de los compositores rusos. Pone esta imagen y finalmente dice lo siguiente: al respecto quisiéramos preguntar al estimado señor José Osvaldo Chávez, autor de esta iniciativa, literal, le pone con su nombre José Osvaldo Chávez, autor de esta iniciativa, ¿qué culpa tienen Dmitri Shostakovich, Alexander Scriabin, Sergei Rachmaninov, Piotr Ilich Tchaikovsky, Nikolai Rimsky-Korsakov y otros compositores rusos? Y prácticamente, cuando uno se esperaba que no habría pues otras manifestaciones, esto va en nado sincronizado, Nacho, con que el día 5 de abril también en la Cámara de Diputados los panistas, con los que se identifica mucho la Universidad de Guanajuato, en este caso la sobrina de Felipe Calderón, el expresidente espurio de México, también estuvo denunciando públicamente en sus redes sociales que Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, había regateado el minuto de silencio que solicitó esta diputada Mariana Gómez del Campo, que por cierto siempre es diputada plurinominal porque nunca gana una sola elección, porque es bastante impopular. Pues se quiso hacer la graciosa, esta que se la ha pasado ignorando, por ejemplo, el tema de los niños quemados en Sonora, que de hecho familiares de ella, pues está muy solidaria con Ucrania y entonces solicitó un minuto de silencio en la Cámara de Diputados por las víctimas de la masacre y directamente culpa al ejército ruso de lo ocurrido en Busha, en Ucrania, a las afueras de Kiev. Y dice, en una muestra más de su insensibilidad, falta de empatía y desconocimiento del derecho internacional, es decir, si conociera realmente derecho internacional, sabría que primero hay que llevar a cabo un proceso de pruebas periciales, lo que se conoce también como el debido proceso, que lo tendría que conformar pues un consejo de peritos internacionales comandados por Naciones Unidas, y hasta que se deslindan responsabilidades, entonces se puede acusar y se pueden tomar medidas de retaliación si en caso de que haber sucedido esto se comprobara. Pues esta que se jacta de creer que sabe de derecho internacional, pues en realidad lo único que demuestra es que salen a hacer grilla, como la misma la Universidad de Guanajuato. Otro diputado del mismo partido, que están desesperados porque no aumentan en las encuestas, también dice, increíble, Morena se negaba a un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de la masacre de Busha, Ucrania. Argumentaron ridículamente un posible montaje y que significaría someterse a Estados Unidos. Y dice nuevamente también el derecho humanista panista, les recordé que México impulsa los derechos humanos en su política exterior. Sí, lo que también debería de saber este individuo que muestra mucha ignorancia es lo mismo que ya platiqué de la sobrina de Felipe Calderón. Y finalmente, la ultraderechista Universidad de Guanajuato, censuradora, se echa para atrás y dicen también en sus redes sociales oficiales, compartimos comunicado institucional emitido el día de ayer. En ese comunicado institucional dicen a grandes rasgos que la Universidad de Guanajuato, como señala el artículo 4 de su ley orgánica, propicia un ambiente abierto a la libre discusión de las ideas. En ese entendido, cada componente de la comunidad universitaria puede expresar sus puntos de vista sin más límites que el respeto a los derechos de las demás personas. Dice también, como es del conocimiento público en entrevista con diversos medios de comunicación, el rector Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino estableció con claridad la postura institucional al respecto en los siguientes términos. De manera categórica, dice Agripino, el rector, una postura institucional es que el arte, la expresión artística por medio de la música, el teatro o lo que sea, de ninguna manera puede estar supeditado a un conflicto bélico. Por el contrario, precisamente, el arte es el que trasciende cualquier circunstancia bélica. Si alguien de la universidad por motivos bélicos suspende o inhibe alguna expresión artística de un país, no cuenta con mi autorización. A partir de eso, y con representación universitaria conferida de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Orgánica, confirmamos la postura citada que alcanza no solo las artes, sino a toda la actividad académica que se realiza en la universidad. Entonces, de acuerdo a lo que dice la doctora Cecilia Ramos Estrada, la secretaria general, el día 4 de abril del 2022, la Universidad de Guanajuato dice, pues no somos censuradores. Así que,
pues de esto tendría que estar enterado el autor de esta iniciativa, al que denuncia la mismísima embajada de Rusia en México, quien literal le puso nombre y le dicen, le preguntamos al estimado señor José Osvaldo Chávez, autor de esta iniciativa, ¿qué culpa tienen los autores rusos de esto? Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso, sobre todo de estos casos de rusofobia que se están dando en México y en otros países de América Latina, a pesar de que sus gobiernos han emitido comentarios abiertos, públicos, de que no van a sancionar, pues mira que estos espacios de grupos de poder están tomándose las facultades, aunque luego se echan para atrás. Ahora sí, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de Rey y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.